Pues tengo buenas noches a cada uno de ustedes que están en por medio de esta plataforma. Gracias a nuestro Padre Celestial, gracias a nuestro Dios, estamos en este momento reunidos de esta forma. Y pues en esta tarde se me ha dado a mí la oportunidad de poder ser el portador de la palabra y he traído un tema que espero que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros, esperando pues en Dios de que todo salga conforme a su voluntad. Y es que, como había dicho, gracias a nuestro Dios por el estar reunidos. Dios, el creador del universo, el creador del tiempo, el creador del espacio. Él nos ha dado todos los medios para estar aquí o para estar donde sea que usted esté. Y también fíjese de que este Dios es el Padre de Jesucristo, el hombre que todos nosotros conocemos y que el mundo conoce. Así que es un Dios y también es un Padre, este Dios del que estamos hablando. Así que veamos esto, que él es un Padre a la vez. Así que veamos este ser, veamos este Dios siendo un Padre. Y por eso lo he titulado de esta forma, mi Dios, mi Padre. Como primer punto, lo he titulado como mi Dios. Y es que sabe, hermano, amado oyente, en el mundo hay muchas ideologías acerca de Dios. Por ejemplo, los islámicos, ellos creen en su Dios Alá. Aquí lo tenían. Los islámicos creen de que ellos tienen un Dios que ellos nos han llamado como Alá. Y pues los griegos tienen a sus dioses. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver a Zeus y a Hera. Zeus, eh, creo que se escucha reportado ahorita. Bueno, Zeus, por ejemplo, como tenemos en la pantalla, Zeus es el dios de los griegos, es el dios. Y también tienen otra diosa que se llama Hera, que para ellos ella es la diosa del Olimpo. En la ideología hindú, ellos tienen a sus dos dioses, bueno, tienen más de un dios, y uno de ellos se llama Ganesha y la otra se llama Brahma. Y fíjense también de que hay una ideología deísta, y esto se lo pongo aquí en la pantalla para que lo leamos. Dice, los deístas en general rechazan la religión organizada y los dioses personales, revelados, argumentando que las divinidades no intervienen de forma alguna en los quehaceres del mundo. El deísmo es una ideología basada en la razón que afirma la existencia de Dios mediante el uso de la razón, en contraposición a la revelación o las instrucciones dogmáticas de las religiones. O sea, según esta idea deísta, ellos creen en un Dios, ¿sí? Pero no en un Dios como una creencia, como una religión, sino como una fuerza universal, en lugar de como un individuo o un Dios dotado o imperioso y potente. Vemos estos dioses en diferentes ideologías, hay muchas más, ¿verdad? Las aztecas, los mayas, las egipcias, y bueno, pero nosotros somos cristianos y pues tenemos una idea cristocéntrica, o sea, Cristo en el medio, en donde creemos en el Dios Todopoderoso, omnisciente y omnipotente que ha prevalecido en todo el tiempo conocido, en el pasado, en el presente que vivimos sin importar el año y en el futuro, Él siempre va a prevalecer. Y fíjense de que solamente hay un Dios y no hay nada ni nadie como Él, según segunda de Samuel 7:22. Dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Esta es una exclamación. Nuestro Dios es todopoderoso, hermano. Fíjense esto, note, Dios creó el universo. Dios creó la Vía Láctea y así creó la Tierra. Dios ordenó la Tierra. Imagínense, se pueden imaginar ver el agua moverse a la disposición de Dios o ver la Tierra y moverse a la disposición de Dios. Aquí les pongo una imagen. Hay una serie que creo que muchos de ustedes la conocerán. Es acerca de Avatar, la leyenda de Aang. Una persona que puede mover la tierra, mover el aire, los cuatro elementos. Pero esta es solamente una idea, un dibujo animado. En cambio, Dios, cuando creó la tierra, ordenó el agua, ordenó la tierra,
ordenó todo, puso los animales aquí, el agua en su sitio, todo. Pueden imaginarse el poder que tiene Dios para poder mover lo material, lo que para nosotros sería algo magnífico hacer. Dios es el autor de todo lo existente, así como lo material y también como lo espiritual. Y hablando de material, miremos lo que dice aquí en Salmos capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mire, todo ha sido creado por Dios. El Dios que David está exclamando en este momento como un creador. Y todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos es el fruto. ¿Sabes qué? 19, 19, capítulo 1. Cada animal, cada ser viviente, la luz, la ausencia de luz, el frío, el calor y todo está La señal es buena. Sí. creado a su orden. Piensa que cada ave, sea marino, terrestre o aéreo, todo lo ha hecho el hacedor y creador Dios. Y no cualquier Dios, hermano, sino nuestro Dios, el que la Biblia lo llama como Jehová. Dios es el creador del tiempo, es el dueño del tiempo. Miren lo que dice Daniel en 2, 20, 21. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto es lo que está diciendo Daniel aquí. Piensa de que hay muchas películas acerca de viajes en el tiempo. ¿Se acuerdan de la teología de Un viaje al futuro? La 1, 2 y 3. No sé si ha visto usted la película de Avengers. Es una película que habla acerca del tiempo, que pueden viajar hacia el pasado y pueden viajar hacia el futuro y todo eso. ¿Quién no quisiera viajar en el tiempo y poder vivir un poco del pasado o conocer el futuro? Sería bastante grandioso, ¿verdad? Nosotros nos levantamos, fíjese, generalmente en las mañanas, y nos levantamos gracias a la creación de Dios. Gracias a que Dios creó el tiempo y que Él creó todo lo material. Nosotros trabajamos o estudiamos gracias a Dios, ya que Él dio el soplo de vida. Y esto usted lo encuentra en Génesis 2:7. Imagínense, Dios da el soplo de vida. Esto es bastante importante. Imagínense que a pesar de que los científicos, por medio de la ciencia, ellos intentan con prótesis de corazón u órganos del cuerpo para dar vida y mantener a una persona con vida. Pero a pesar de todo esto, ellos no pueden crear la vida. En cambio, Dios puede darla, Dios puede dar vida y Él ya ha dado vida. Miren lo que dijo Job aquí en Job 33:4, perdón. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo, mira, del Omnipotente me dio vida. Dios puede dar la vida, nada ni nadie puede dar vida, solamente Dios. Y se lo recalco para que usted pueda ver lo omnipotente que es Dios. Además de que Él puede darla, Él también puede quitarla. Miren Éxodo 11:7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Esto está contando la historia acerca de cuando Moisés estaba luchando contra Ramsés, y pues venía el problema de que iban a morir los primogénitos. Mire esa parte, yo la recalco. Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Los egipcios tenían sus dioses y los israelitas pues tenían al Dios, al Dios. Mire Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Los egipcios tenían sus dioses. No sé si usted se acuerda de la película de Moisés y los 10 mandamientos. En una de las escenas aparece que el faraón coloca a su hijo ya fallecido en las manos de una estatua como Dios para él, para que ese Dios le pudiera dar la vida y demostrar que ese Dios egipcio era más poderoso que el Dios de Moisés, o sea, Jehová.
Esa es una escena que aparece en esa película. Y yo busqué en la Biblia y traté y leí, y la verdad es que no encontré una escena que fuera así, como de esta forma. Pero sí, yo sé de que los egipcios, ellos tenían su dios o tenían sus dioses, pero para más de ellos, ese dios egipcio no existe. Y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Moisés sí existe. Y ese Dios es nuestro Dios, el dueño de todo, el dueño de lo material, el dueño de lo tangible, el dueño del tiempo, de la vida y también de la muerte. Dios creó el ser humano, creó a Adán y Eva al principio. Y aconteció toda su historia que nosotros generalmente la conocemos. Luego de esto sucedió lo de Noé, el arca, la tierra se inundó, ¿verdad? Luego la historia de Abraham y Lot con Sodoma y Gomorra. Luego de esto, José siendo rey de Egipto con la ayuda de Dios. Luego de que murió José, bueno, aconteció la historia de Moisés, que ya la conocemos. Llegó a ser hijo de Faraón Moisés y ser el libertador del pueblo de Israel para luego convertirse en una nación y creo yo que empezando por Josué a conquistar tierras y pueblos. Después de todo esto, Dios, por medio de Samuel, constituyó a Saúl como primer rey de Israel y con la ayuda de Dios pudieron combatir contra otros pueblos. Y hubieron sus reyes, David, Salomón y todos los reyes que tuvo Israel. Nosotros conocemos esta historia. Y esto es fascinante, hermano, porque Dios tenía a los profetas en su tiempo, personas que podían escuchar la voz de Dios. Y los profetas le hablaban al pueblo lo que Dios les había dicho a ellos y revelado a ellos, ya que Dios es real. Yo les hablaba a estos profetas y ellos los clamaban hacia el pueblo. ¿Sí? Pueden notar de que Dios sí existe y lo grandioso que es Dios, mi Dios, su Dios. Dios ha estado en todo momento y en cada fracción de la historia. Este Dios, hermanos, al que nosotros le adoramos, es el mismo Dios de los israelitas que los israelitas adoraban. Y algo que me llama la atención es que la relación entre los israelitas y Dios era más como una alianza, más que una relación. Los israelitas eran el pueblo escogido por Dios, y nosotros lo sabemos. Y el pueblo, y los israelitas eran el pueblo que tenía el favor de Dios, el pueblo que Dios había decidido apoyar, y los israelitas pues tomaban esa ayuda, tomaban ese apoyo y ofrecían alabanzas y sacrificios y adoración a Dios. Mira Josué 24:27. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Mire, porque Jehová nuestro Dios. Eso es lo que recalca Josué, nuestro Dios. Mire, Primera de Reyes 8, 57, 58. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Mira el versículo 59. Y estas, mis palabras con que he orado delante de Jehová, están cerca de Jehová, nuestro Dios, otra vez, de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Estas palabras de Primera de Reyes 8 es Salomón que está hablando. Y miren lo que dice Salomón, no hay otro Dios. Nuestro Dios habla, el Dios de nuestros padres. A pesar de que hayan otras etnias, a pesar de que hayan otras ideologías acerca de un Dios, una divinidad, Ahí le oye el audio, el hermano Jarito. ya, creo que se me había ido el audio.
Creo que ya me vino el audio, ¿verdad? Muy bien. Pues nos quedábamos en las palabras que decía Salomón. Y mire que Salomón dice que sigan sus mandamientos, al igual que sus padres, los israelitas, lo hacían. Y esto lo decía, y no solamente Salomón, esto lo encontramos muchas veces en la Biblia, lo decían porque Dios libró a Israel. Dios fue su guía mediante profetas y visiones y todo. Entonces las obras de Dios eran totalmente reales, hermanos, para dar a entender que Él es el creador de todo lo existente, el dador de vida y el único que la puede quitar. Y como ya leímos, Dios puede hacer todo esto. ¿Se acuerda usted de la historia de Nadab y Abiú cuando ofrecieron el fuego extraño? Como no obedecieron de la manera correcta, Dios rápidamente los eliminó y murieron. ¿Se acuerda aquella persona quien quiso detener el arca cuando se estaba cayendo? El mandamiento era de no tocarla y él, pues por querer ayudar, la agarró, la sostuvo y murió. Bueno, Dios es el único que puede quitar la vida y también puede darla. Dios tiene todo poder. Y entonces, hermanos, este Dios era el Dios de sus padres en el tiempo de los israelitas. Este Dios hizo un pacto, hizo una alianza con los padres de la nación de Israel. Entonces, al ver esto, esta relación entre Israel con Dios se basaba en un pacto, se basaba en una alianza. Ellos adoraban a Dios, ellos eran fieles a Dios y Dios les apoyaba en lo que ellos necesitaban como nación. Mire cómo es la relación. Dios ayudaba a Israel a ganar guerras, pero hubo una guerra en donde Israel perdió y perdió porque pecó contra Dios y Dios en ese momento se apartó de ellos. Y eso es cuando Israel peleó contra el pueblo de Ai. La historia la pueden encontrar en Josué capítulo 7, que pelearon contra ese pueblo y perdieron porque desobedecieron a Dios. Los israelitas obedecían a Dios solamente por el pacto que tenían y no tanto, según puedo ver yo, no tanto por amor u obediencia a Dios, sino que pues sabían ellos que si erraban podrían ser muertos, a excepción de algunos, ¿verdad? Como David, por ejemplo, que David sí amaba a Dios y le adoraba, y lo vemos reflejado en su libro de Salmos, pero tratando del pueblo de Dios, los israelitas, la cercanía de ellos con Dios era bastante poca. Lo obedecían, cumplían los mandamientos, pero, pero con el propósito porque tenían esa alianza y ese pacto. Y al parecer, no tanto como por amor. Dios ha ordenado la tierra, como hemos visto. Dios es el dueño de los tiempos, el creador de los espacios, de todo lo conocido, de todo lo existente, de todo lo que hubo, todo lo que es ordenado por Dios. Todos los eventos, hermanos, que han en la historia que han pasado, Dios los ha permitido. Guerras, muertes, vida, todo Dios lo ha permitido y Él ha estado ahí. Dios es un Dios digno de alabanza por su grandeza y creación. Este es un mundo y Él ha puesto sus mandamientos y reglas en este mundo en donde nosotros vivimos. Y la verdad es que Él tiene justa razón para poder hacer lo que Él quiere con este mundo, ¿verdad? Porque Él lo creó. Si este mundo es lo que Él creó, Él puede hacer lo que Él quiera y poner las reglas y mandamientos que Él quiera. Y pues Él puede hacer lo que Él quiera. Y miren, les voy a mostrar una imagen que he visto bastante común en las redes sociales. No es una imagen cristiana y tampoco creo que sea como una burla para Dios, sino para otras personas. Como ustedes pueden ver ahí está reflejado una imagen, según a lo que ellos crean, como Dios supuestamente. Que Dios está mandando abortar es pecado, no matarás. Pero aquí aparece la imagen de una mujer feminista que dice, mi cuerpo, mis reglas. Dando a entender de que yo puedo hacer lo que yo quiera porque es mi cuerpo, son mis reglas, así que yo hago lo que yo quiera. Y después responde, según la imagen, Dios dice, mi creación, mis reglas, no matarás. Este es un meme, según pues en el mundo, y me llamó la atención porque es bastante común verlo. Y la verdad es que tiene razón. Nosotros podemos decir lo que nosotros queramos y podemos hacer lo que nosotros queramos, pero Dios ha puesto sus reglas, Dios ha puesto sus mandamientos porque esta es su creación. Y nosotros somos parte de su creación. El cuerpo que tenemos, el tiempo que tenemos, la vida que tenemos, nuestros familiares, todo lo que tenemos,
Dios lo ha dado, son parte de su creación. Y sus reglas y mandamientos Él las ha impuesto y nosotros pues tenemos que cumplirlos porque es parte de su creación. Entonces, hermano, este es Dios, no el de la imagen, sino el de que estamos hablando. Dios, nuestro Dios. Y absolutamente, hermanos, no debe de haber dudas de su existencia, de su poder y de su lealtad, porque ha demostrado con muchas evidencias de que Él es el Dios. En una ocasión yo platicaba con una hermana y ella me dijo lo siguiente, no está parafraseado, es textualmente lo que ella me dijo. Estábamos chateando y ella me comentó esto, una hermana que la aprecio muchísimo. Ella me comentaba y decía esto, todavía tengo una sonrisa al pensar que el creador del universo lo hizo tan perfecto y que todo está bajo su maravilloso control. Y además de esto me decía que muchas veces pensamos que nuestro Dios es pequeño, pero no entendemos su magnitud, poder y sobre todo su amor para nosotros. Me gustó mucho este comentario que ella me decía porque la verdad es cierto. Dios es el creador de todo y usted puede verlo en una puesta de sol, en un amanecer. Qué bonito se ve un cielo así. O en la noche, qué bonita se ve una noche estrellada con la luna. Podemos ver todo su maravillosa creación. Puede verlo en usted cuando usted se ve en un espejo. Y la verdad es que a veces, porque nuestra mente se divaga y nuestra vida se divaga, muchas veces pensamos que nuestro Dios es pequeño, porque no entendemos la magnitud de su poder. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, ha estado en todo momento de la historia, puede hacer lo que Él quiera, si Él trabajara de esa forma, Él puede mover una montaña de aquí para allá, si ese fuera su querer, pero sabemos de que Dios no trabaja de esa forma. Él es omnisciente, Él conoce sus pensamientos, lo que usted está pensando, Dios lo conoce, las ideas que usted tiene, Dios las sabe. Somos su creación y Él es nuestro Dios, ya que gracias a Cristo podemos llegarle a adorar para que Él pueda ser nuestro Dios y también pueda ser nuestro Padre acerca de esto. Mira, en un tiempo Dios era el Dios de Israel, el Jehová de los ejércitos, y solamente Israel era el pueblo al que Dios protegía y pues les ayudaba. Pero después de Cristo, gracias a nuestro Señor Jesucristo, las cosas cambian un poquito. Y en eso es a lo que vamos a entrar en el segundo punto, mi Padre. Ya vimos a Dios, ya vimos que es un Dios que es todo, ¿verdad? Lo magnificante que es Dios. Pero ahora veámoslo con mi Padre, con nuestro Padre. Después de muchos sucesos en Israel, hermano, llega y nace y aparece Jesucristo, el Hijo de Dios. Antes, todos los israelitas, como veíamos, eran una creación de Dios. Y todos los seres humanos también en su momento. Todas las personas pertenecían a la creación de Dios. Aunque David reconoció a Dios en una ocasión como Padre de Israel. En Primera de Crónicas 29:10 dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel. Mire, subraya esto, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Esta fue la primera vez que se habló directamente a Dios como un padre sobre su pueblo. Y la verdad es que creo que fue la primera y última vez, creo yo. Por eso me decía, hermanos, de que la relación entre los israelitas y Dios era afianzada por un pacto y tal vez con poco amor. Vimos en muchas ocasiones de que los israelitas adoraban a Dios porque no querían morir, porque se vea que si desobedecían, morirían, o cosas así. En cambio, cuando aparece Jesús, su Hijo, vemos ahora a Dios como un Padre. Mire Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios, este es mi Hijo amado. Si aquí vemos una imagen a Dios, el Dios que se conocía, el Dios, el creador de todo, lo vemos ahora como una imagen como Padre. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba estando en el templo?
se les perdió a María y a José y ellos asustados fueron a buscarlo. Miren la respuesta de Cristo o de Jesús en Lucas capítulo 2, versículo 49. Dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesucristo es un niño. Creo yo, hermanos, según a lo que he leído, esta es como tal vez la primera vez en que a Jehová Dios se le llama o se le reconoce de esa forma como un padre, de una forma como genuina como padre. Jesús lo está diciendo. Creo que esta es la primera vez que Jesús dijo de que él era el Hijo de Dios o que el Dios era su padre. Jesús fue el primero en llamar a Dios de esta forma como padre, dando a entender como una relación entre padre e hijo. Y porque, pues la verdad que ellos en eso, ¿verdad? Dios era el Padre de Cristo. Permítanme. Y fíjese de que la relación entre un padre y un hijo es una relación bastante fuerte. Es una relación más fuerte que una alianza, como la que sentían los israelitas en su tiempo. Porque si leemos en el Antiguo Testamento, veremos que los israelitas se dirigían a Dios más como nuestro Dios y no tanto como nuestro Padre. Generalmente, pues a un niño se le es mucho más fácil obedecer a su padre que a otras personas en particular. Me acuerdo yo que en una ocasión vino un tío de los Estados Unidos y íbamos en el carro. Y yo estaba en la parte de atrás y creo que él me dio una orden que hiciera algo. Yo tenía como 6 años y yo le respondí a él de una forma irrespetuosa. Usted no es mi papá. Yo no voy a hacer lo que usted dice porque usted no es mi papá. Porque pues generalmente el hijo le obedece al papá, al padre. Después de que yo dije eso, mi mamá me regañó bastante. Y bueno, la obediencia hacia un padre. El hijo obedece a su padre porque tiene su visión, tiene su estima como padre para obedecerlo. Al nacer Jesús, Jesús obedece todos los mandamientos y por obediencia y amor al Padre, muere. Y así nosotros, los que no teníamos nada, los que estábamos fuera de Israel, y aquellas personas en aquel tiempo que estaban fuera de Israel, también pudieran ellos llegar a ser hijos de Dios, también, así como Cristo. ¿Sí ven, hermano? Hijos de Dios. Esa frasecita, hijos de Dios. Cuando empezamos a razonar esta frase, hijos de Dios, podríamos llegar a empezar a sentir y a entender esa relación de Cristo y de Dios. Tenemos a Dios, el creador de todo lo que conocemos, el magnífico y también Padre. Y creo que es gracias a Cristo que ese amor y esa relación pudiera ser con más confianza. Gracias a Cristo podemos llegar nosotros a tener esa imagen de Dios como un Padre. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Estas son las palabras de Pablo. Cristo, Jesús, muchas veces se refería a Dios como mi Padre o alaba con las demás personas diciendo como nuestro Padre. Mire Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto es cuando iban a arrestar a Jesús. Jesús está diciendo, no puedo ahora orar a mi Padre. Jesús se denotaba como hijo de Dios y él lo exclamaba, dando a entender esa imagen de que él era su hijo y dando la imagen de Dios como su Padre. Lo exclamaba a las demás personas y eso hacía sentir a las personas, a los oyentes de Cristo, de que Cristo era el Hijo de Dios. Mientras Cristo vivía aquí, su relación con Dios, hermano, fue bastante fuerte y bastante cercana. Miren lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 36. Dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La palabra Abba, según en el arameo, significa como papito o papá. Una forma como confianza de decirle a su padre como papá. Ve la confianza de Cristo hacia Dios. Abba, Padre. Jesús obedecía a su Padre. Y mire, Padre, todas las cosas son posibles para ti.
aparte de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Estaba dispuesto Cristo a hacer lo que su Padre dijera, por amor y respeto a su Padre. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía por amor. Hermano, la relación entre Jesús y el Padre era así. Su propósito al venir aquí, al mundo, era para cumplir la voluntad de su Padre. Mira Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por, mire, mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Jesús lo hacía todo para la voluntad de Dios porque Él era su Padre. Entonces, hermano, podemos ver esta relación entre Cristo y Dios, Padre e Hijo. Dios era Dios de Israel, ¿sí? Pero ahora tenía su Hijo, y su Hijo lo llamaba a Él como Padre. Cristo vivió aquí en la tierra y tuvo muchas tentaciones puestas por, bueno, algunas tentaciones que leemos en la Biblia puestas por Satanás, y usted las conoce. Tentaciones que Jesús las pasó, y que en todo esto Jesús lo que hizo fue nunca haber deshonrado a su Padre, que hizo todo lo que Dios le dijo, a pesar de que Cristo no quisiera. Mire Mateo 26:39, y yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A pesar de que Jesús era un humano y sentía dolor y sabía la preocupación, estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre por amor a su Padre y obediencia a su Padre. Que ese Padre también es mi Padre, también es su Padre si ha obedecido el Evangelio. Jesús proclamaba ser hijo de Dios. Él lo decía, como ya hemos visto. Además de que él lo demostraba, y sabemos realizando milagros, por su conducta, por su forma de expresarse y hablar con las demás personas, él denotaba ser hijo de Dios, por su conocimiento y todo. Y los que estaban a su alrededor, y esto me gusta bastante, los que estaban a su alrededor lo escuchaban decir que él era el hijo de Dios y que Dios era su padre. Y puedo yo analizar con esto, hermanos, que al ver a Jesús referirse a Dios como un padre, le daba a los demás oyentes en su momento una motivación de poderse acercar a Dios de una forma como hijos y sentirse delante de Dios hijos de Dios y no tanto como criaturas. Mire Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Imagínense a Cristo de pie diciendo esto. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mire, Jesús incitaba a que al hacer tal cosa, al hacer pacificadores en este momento, ellos serían llamados hijos de Dios. Mire Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Y mira esta parte, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mira lo que Jesús está diciendo, al hacer tal acción o al comportarse de esta forma, ustedes van a ser llamados hijos de Dios. Entonces con esto, me imagino yo que los oyentes o cristianos podrían acercarse a Dios al oír a Cristo para ser hijos de Él y llegar a tener esa confianza de padre e hijo, así como Cristo lo tenía con su Padre. Miren lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Ya sabemos, ¿verdad?, que es por medio de la obediencia al Evangelio. Porque cuando nacemos solamente somos criaturas y somos parte de su creación. Pero cuando obedecemos el Evangelio, nos arrepentimos y nos bautizamos, tenemos esa potestad de ser llamados hijos del Dios Todopoderoso, del único Dios. Y luego de esto, de que obedecemos el Evangelio, podemos ser llamados hijos de Dios y podemos llegar a tener esa confianza que tenía Cristo con su Padre. Y fíjense que luego de esto, de que Jesús enseñaba todo esto, los apóstoles también al escucharlo tenían esa confianza, gracias a Cristo, de llamar de la forma como Padre al, en su tiempo, Dios de sus padres, y poderle llamar más que Dios, Padre. Mira Romanos 15:6.
para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está recalcando de que Dios, además de ser Dios, es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en muchas ocasiones decía Padre, o decía también al Padre. Bien, 1 Corintios 1:3 dice, gracia y paz a vosotros. Mire, de Dios, esa parte bonita, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, el apóstol Pablo aquí ya se une a sí mismo y une también a los corintios junto a Cristo al decir nuestro Padre. Mire a Juan en 1 Juan 3:1. Mire lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque, híjole, no veo. Bueno, no puedo ver muy bien aquí, porque no le conoció a él. Mire lo que dice Juan, para que seamos, se une a sí mismo y a las personas que les puedan leer esto, seamos llamados hijos de Dios. Y hablando de Dios, lo llamo como Padre. Y esta confianza, hermano, de llamar a Dios Padre, la podríamos tener nosotros. Y más de que la podríamos tener, la deberíamos de tener. Nosotros respetamos a Dios, le tememos, hemos sido parte de su creación en un tiempo. Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado el tiempo, nos ha dado las fuerzas, el cuerpo, para que seamos administradores de todo esto. Nos ha dado el libre albedrío para que nosotros nos llegáramos a acercar a Él y poderle llamar Padre, así como Jesús lo hacía. Porque de esta forma podemos tener una relación más fuerte con Él, tener una relación más íntima con Él. Podremos entender mejor su voluntad y lo obedeceremos como un hijo obedece a su padre. ¿Sí? No esperando de que, porque lo va a regañar, de que no voy a hacer este mandamiento porque me va a regañar, no tanto por eso, sino porque le tengo que honrar, porque es mi padre. Yo hago lo que mi papá me dice porque le honro, porque es mi padre de verdad y le tengo que obedecer. Entonces, de esa misma forma, nosotros los cristianos, a ser hijos de Dios, obedecemos a nuestro Padre por amor. Porque cuando somos hijos de Dios, empezamos a hacer algo que antes no hacíamos, por ser solo sus criaturas. Y ser solo una persona parte de su creación. Y esto lo que nosotros no hacíamos antes era glorificarle. Nosotros no podíamos glorificar a Dios. Mire Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mire, el Padre tales adoradores busca a los verdaderos adoradores. Y cuando somos sus hijos, llegamos a tener la oportunidad de ser sus verdaderos adoradores. Y si le damos el aprecio adecuado a esto, entenderemos nuestra motivación de adorarle, ya sea de forma individual o solo, o de forma congregacionalmente con la iglesia. Usted cantará con amor, orará con convicción y cumplirá su voluntad, la voluntad de Dios, por amor. Cuando llegamos a entender esto, yo me imagino que ser padre es complicado. La verdad es que hasta el momento pues no lo soy. Pero en las películas ponen la imagen del padre de familia en muy alta estima, como la persona que puede hacerlo todo, que a pesar de tener varios problemas, él puede pelear, puede luchar y dar todo por sus hijos. En las películas pues los colocan como padres perfectos. Y la verdad es que creo que los niños ven a sus padres de esa misma forma, como indestructibles, como la persona que estará cuando lo necesite sin importar qué. ¿Se acuerdan la película de Rey León? Cuando Simba pues se enfrentó con las hienas, vino el papá y lo destruyó y hizo todo, ¿verdad? Esa imagen, la verdad es que esa película me recuerda mucho a mi papá, porque me sentía así cuando era niño. Mi papá, el indestructible. Las películas nos hacen pensar esto. Pero todas estas cosas, hermanos, las tenemos en nuestra mente y las idealizamos carnalmente. Pero en el ámbito espiritual, tenemos a un Padre que en verdad es indestructible, el que sí puede hacer todo y que sí lo podemos catalogar como perfecto, porque Él es perfecto. Dios nos ama, hermanos. Dios nos cuida y Dios nos puede cuidar. Y así como las películas
para el papá, los hijos son muy apreciados, que dan todo por ellos. Para Dios también nosotros, los hijos de Él, somos bastante apreciados. Mira Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valemos nosotros mucho más que pájaros? Si Dios cuida a los pajaritos de esa forma, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros, que somos sus hijos? Los pájaros son parte de su creación, pero nosotros salimos de ser su creación a ser hijos de Él. A veces nos suceden cosas malas según en nuestra vida, pero a veces estas cosas son consecuencias de nuestras acciones, Imaginémonos que los padres, hermanos, aman tanto a los hijos aquí en la tierra, que tratan siempre de buscar lo mejor para ellos, darles un regalo que los maraville, que les dé un gran entusiasmo, que lo aprecien. Y para los padres es una forma para mostrarles el amor que ellos tienen hacia su hijo. Pero miren lo que dice Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Esa imagen es de la película de... se me olvidó. Bueno, la de Arnold Schwarzenegger, en donde él le quiere dar ese regalo a su hijo, hace todo lo posible, él siendo humano, ¿verdad? Pero miren nuestro Dios, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios nos puede dar todo lo que nosotros necesitemos aquí en la tierra. Y también nos puede dar todo lo que queramos, pero no nos lo dará. Dios nos dará todas las cosas que nosotros necesitamos aquí para que podamos vivir de una buena forma. Y hay una dádiva, y eso es importante, hay una dádiva grandísima que nuestro Padre nos dará si le amamos como a Padre y lo obedecemos. Mire Juan 14:22. Hablando Cristo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para, mire, ustedes, para vosotros, porque ustedes son mis hermanos, porque ustedes son hijos de mi Padre también. Esas moradas de las que Cristo está hablando, sí, son las que Él estará preparando y las que son de nuestro Dios para nosotros. Y puede que aquí, hermanos, pues no todos puedan vivir de la mejor forma, en las excelentes condiciones que quisiéramos vivir, pero gracias a Dios, creo que a ninguno de nosotros alguna vez le haya hecho falta algo, tanto que está a punto de morir por necesitarlo. Si lo adoramos como Cristo lo hacía, si lo obedecemos como Cristo a su Padre, estaremos allá con nuestro hermano mayor Cristo. Mientras estemos aquí, debemos de tener esa confianza de dirigirnos a nuestro Padre como tal, como Padre. Cuando nosotros le adoremos, cuando nosotros caminemos, cuando hablemos con las personas, debemos demostrar de que somos hijos de Dios. Eso sucede muchas veces. Cuando nosotros hablamos con las personas, pues hablamos de que usted debe de obedecer los mandamientos de Dios. Dios es todopoderoso. Usted tiene que venir a los caminos, a los pies de Jesús. Usted tiene que adorar a Dios. Pero creo yo de que en algunas ocasiones, y esto lo hablo de mí antes de esta lección, de que tal vez pocas veces llamamos a Dios de esa forma como mi Padre, con ese adjetivo posesivo de mi Padre. Usted debe de seguir los caminos de mi Padre. Usted podría llegar a ser el Hijo de Dios, así como yo lo soy. No sé si me entienden. No sé si me voy a explicar. Demostrar al mundo que nosotros somos hijos de Dios y exclamarlo y poder tener esa confianza de poder llamar a Dios como mío, mi Padre, porque eso es. Mira Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Dios se merece toda gloria y toda la honra. Y todas nuestras acciones deben de tener como consecuencia el que Dios sea glorificado. Y que nuestra vida sea para glorificar a Dios, glorificar a nuestro Padre. Y así tendremos el favor del Creador de todo el universo, con nosotros. Y nos prepararemos para una vida eterna gloriosa, como la que Él nos está preparando allá. Y si tenemos problemas, desilusiones, rupturas amorosas o lo que sea, nada nos separará de Dios. Si nuestra convicción es fuerte,
si nos agarramos de la mano de nuestro Padre, Él nos ayudará a sobrepasar cualquier cosa, porque Él es nuestro Padre y Él puede hacerlo todo. Hermano, un abrazo psicológico a la distancia de todos ustedes. Gracias por su atención y pues debemos de entender esto, de que ese Dios que creó todo, de que era el Dios de Israel, es mi Dios, porque lo adoramos. Y más que mi Dios, Él es mi Padre y yo soy su hijo y Dios estará conmigo siempre si yo pues me mantengo tomado de su mano. Mi Dios, mi Padre. Gracias por su atención y pues si tienen algún comentario acerca de esto, pues lo aceptaré. Si tienen preguntas y puedo contestarlas, las contestaré. Así que gracias por todo y que Dios les bendiga.